Ucrania no solo lucha contra Rusia. Están utilizando sus propias armas para humillarlos. Las mismas armas que Putin envió para aplastar a Ucrania ahora están siendo utilizadas contra sus propias tropas. Es casi demasiado perfecto. Las preciadas máquinas de guerra de Rusia quedaron atrás en la retirada, solo para ser utilizadas en su contra por aquellos a quienes intentaban derrotar. Mientras las tropas de Putin luchan, Ucrania ha recogido tanques, artillería y municiones rusas abandonadas, usando las propias armas de Rusia en su contra. ¿La ironía suprema? Ucrania está demostrando que las llamadas armas superiores de Rusia son mejores en manos ucranianas. ¿Cómo sucedió esto? Sorprendentemente, no es solo un golpe de suerte para Ucrania. Hay una historia más profunda detrás de cómo han utilizado el propio arsenal de Rusia contra ellos, una que involucra tácticas inteligentes y oportunidades inesperadas. Todo comienza con el legado militar soviético de Ucrania. Pero eso es solo el comienzo. Esto es lo que queremos decir. Al inicio del conflicto, Ucrania dependió principalmente de sus propios suministros militares, provenientes de la Unión Soviética y Rusia. Como ex país soviético, Ucrania heredó la mayoría de sus sistemas militares, armas e incluso tácticas de la Unión tras su disolución. Otro excelente y más reciente ejemplo es el hecho de que ambos países utilizaron tanques de la era soviética. Del lado de Ucrania, esos son los T-64 y T-72, y los más modernizados T-80. Estos tanques eran excedentes soviéticos, pero los ucranianos también los han adquirido más allá de su propio suministro. Países de Europa del Este como Polonia y la República Checa han donado más de 340 tanques T-72 y versiones modificadas a Ucrania. Los Países Bajos y Dinamarca han donado más de 80 tanques T-70 y 2, incluyendo modelos antiguos revisados para combate y versiones actualizadas con mejores electrónicos. Se estima que Ucrania tiene aproximadamente 520 T-2072. Por supuesto, los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte han donado equipos más modernos como los tanques Abrams, Challenger y Leopard. ¿Por qué se enfoca tanto en suministrar varias versiones de los tanques soviéticos T-2072? En resumen, el ejército ucraniano ha tenido principalmente tanques de origen soviético, por lo que sus tropas están más familiarizadas con estos sistemas en lugar de sus contrapartes occidentales. Además, los tanques occidentales y los de tipo T tienen un poder ofensivo similar, pero suelen utilizar munición distinta. Ucrania enfrenta dos desafíos distintos por resolver. El país ha estado usando sus propios tanques y municiones. Si se queda sin alguno, deberá buscar un proveedor, ya que su producción nacional solo cubre municiones para los vehículos previos a la guerra. A pesar de que Ucrania fue un gran exportador de armas en la década de 2010, ahora está utilizando municiones a un ritmo superior al que puede producir. El segundo problema es que el país no produce municiones para los vehículos y sistemas occidentales. Depende totalmente de países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como Estados Unidos o Reino Unido, para proveer la munición necesaria para estos sistemas donados. Estados Unidos también ha buscado en otros países municiones de la era soviética para enviar rápidamente a Ucrania. Estos países obtuvieron su munición principalmente de la Unión Soviética, Rusia o Ucrania en las décadas pasadas. En cierto sentido, esa munición ahora está volviendo a Rusia al ser disparada contra soldados y tanques rusos. Lo más interesante es que Ucrania también está desplegando tanques T-90 rusos. El T-90 es un tanque ruso, siendo el T-90M la última actualización del diseño del T-70. Y 2. Estos tanques son fabricados íntegramente por Rusia y no se han exportado a Ucrania. El T-90M, en teoría, tiene capacidades ofensivas similares al A-1 Abrams, pero carece de maniobrabilidad y tiene fallas defensivas críticas explotables por misiles antitanque. Este tanque de batalla principal es operado principalmente por Rusia y desplegado por varios países aliados o con relaciones comerciales con Rusia. Ninguno de estos países ha proporcionado sus propios T-90 a Ucrania para la guerra. Pero a pesar de eso, Ucrania ha logrado obtener algunas piezas de todos modos. ¿Cómo? La respuesta es simple. Rusia, en cierto modo, donó los tanques a Ucrania como resultado de sus fallidas ofensivas de invasión. Durante la mayor parte de 2024, Rusia no logró tener un impacto significativo en el frente oriental en la región de Donbass en Ucrania. Durante la batalla, el ejército ucraniano ha forzado repetidamente a las tropas rusas a abandonar puestos improvisados a medida que las líneas del frente y las fronteras han cambiado. A veces estos soldados serían capturados o forzados a huir, dejando sus vehículos atrás. Como resultado, según algunos informes, Rusia ha perdido más de 100 de lo que Putin afirma audazmente que son los mejores tanques del mundo a Ucrania durante el transcurso de la guerra. Pero no todos los vehículos fueron destruidos. A mediados de 2024, imágenes en línea mostraban al ejército ucraniano desplegando un T-90M rescatado en buenas condiciones del campo de batalla.
Rusia aún no tiene un tanque que haya superado el rendimiento del T-90M. El T-90 iba a ser reemplazado por el T-14 Armata, un tanque de batalla principal moderno y muy reforzado. Solo se han fabricado alrededor de una docena de Armatas y fueron retirados del campo de batalla pocas semanas después de su despliegue. Se podría argumentar que los mejores tanques del lado ruso han sido los obsoletos T-72 e incluso T-64, ya que Rusia tiene miles de estos en almacenamiento y han sido tan relevantes como la armadura más moderna en el gran esquema de la guerra. Pero volviendo al T-90, que Ucrania adquiera estos tanques de Rusia es extremadamente importante para su ejército. Esto se debe a la formación mencionada y la disponibilidad de municiones producidas nacionalmente. El T-90, basado en el T-72, puede ser utilizado de inmediato por las tropas ucranianas gracias a su familiaridad con el modelo anterior. Además, los tanques utilizan las mismas armas principales de ánima lisa de 125 mm 2 a 40 y 6M, lo que significa que Ucrania debería tener suficiente munición para los tanques más modernos. Además, Ucrania no solo ha estado rescatando tanques de operaciones exitosas. Cuando el ejército ucraniano captura un puesto avanzado ruso o líneas de suministro, es seguro que encontrarán munición o armamento que el ejército ruso ha abandonado. Toda la munición incompatible con las armas y sistemas que Ucrania utiliza en ese momento también se rescata y se aprovecha. La munición se envía de vuelta a búnkeres especializados, donde los técnicos leen la información técnica de cada pieza. Posteriormente, casi toda la munición se desarma hasta sus elementos esenciales o se reutiliza en otros proyectos. Un ejemplo de reutilización de la ordenanza rusa, especialmente minas o misiles antitanque, es armar drones comerciales. La guerra con drones ha sido devastadora para ambos bandos. Estos no son los grandes y costosos drones de búsqueda que Estados Unidos ha empleado durante su guerra contra el terrorismo, como el MQ-9 Reaper. Ucrania y Rusia poseen drones militares de reconocimiento y cazadores similares al TB-2 Bayraktar turco, así como innovaciones nacionales, aunque en menor escala. No obstante, la mayoría del denominado ejército de drones consiste en drones normalmente utilizados para fotografía y grabación de videos. Estos drones, generalmente provenientes de China, son muy económicos de fabricar o adquirir, costando a menudo solo unos cientos de dólares. Compáralo con el precio de los drones de grado militar, que se pueden medir en millones. Después, los ingenieros ucranianos toman la munición abandonada por los rusos y la adjuntan a pequeños drones. Esto convierte a cada dron en un dron kamikaze maniobrable y controlado remotamente. Aunque estos modelos no compiten con los gigantes de la industria, han demostrado ser efectivos. El dron generalmente puede volar de 10 a 15 millas, con el operador oculto a la vista y la detección. En algunos casos, el dron lleva una mina antitanque. En otros, es una bomba antipersonal. De cualquier manera, los drones tienen una misión simple: encontrar y destruir una fortificación o tanque ruso. Y es exactamente donde entran en juego las diferencias de los tanques. A pesar de los avances del T-90, aún tiene un defecto vital que estos drones pueden explotar. El sistema de carga de municiones del tanque es automatizado, a diferencia de los modelos occidentales. La munición de repuesto se almacena debajo de la torreta en una carcasa cubierta por una capa protectora relativamente delgada. Si se dispara desde un ángulo preciso por debajo o por encima del tanque, una ronda explosiva puede detonar la munición, creando una onda de choque que sube al compartimento principal. El fenómeno, conocido como decapitación explosiva, ocurre cuando la torreta principal del tanque es lanzada fuera del cuerpo debido a la presión de la explosión. En cambio, los tanques occidentales suelen tener un tripulante que carga la munición manualmente, la cual generalmente se almacena más cerca de la torreta. En el Abrams, la munición se guarda en un compartimento especial junto a la torreta, con una puerta a prueba de explosiones que se abre hacia afuera si el depósito es alcanzado. Esto redistribuye el impacto de la explosión y minimiza el riesgo de que todo el tanque explote junto con la munición. El pequeño tamaño de los drones comerciales les permite maniobrar alrededor y en las posiciones exactas necesarias para dañar seriamente los tanques rusos. Además, con un costo de producción tan bajo y el hecho de que Ucrania puede reutilizar la munición que dejan los rusos, la economía de la guerra está trabajando en contra de Rusia, que normalmente tendría un presupuesto militar mucho mayor y un arsenal de municiones para usar. Las matemáticas son relativamente simples, según el batallón Aquiles de la 92 Brigada. En su informe de abril de 2024, estimó que el funcionamiento del batallón y el mantenimiento de los drones cuesta unos 15 millones mensuales, advirtiendo que se calculaba que el batallón estaba aproximadamente a la mitad en ese momento. Según el informe, en abril de 2024, el batallón causó alrededor de $100 millones en daños al ejército ruso, incluyendo tropas, vehículos e infraestructuras.
La enorme diferencia en las pérdidas infligidas a Rusia por un solo batallón muestra los severos avances operativos y organizativos que Ucrania ha tenido que realizar para obtener ventajas durante el transcurso de la guerra. El método principal de usar estos drones ha sido ataques nocturnos y escalonados. Debido a que los drones son apenas perceptibles en cámaras térmicas y de visión nocturna, pueden acercarse sigilosamente al enemigo y lanzar ataques precisos para eliminar depósitos de municiones vitales o vehículos. A veces, el objetivo es una persona específica, usualmente un operador de drones enemigo. Ambos lados, Ucrania y Rusia, han desarrollado tácticas similares con drones comerciales suministrados directa o indirectamente por China, y están desesperados por operadores de drones capacitados para su ejército. Estos operadores suelen tener experiencia previa con drones comerciales utilizados para carreras o fotografía amateur. Años después de la guerra, se volvieron recursos indispensables para los ejércitos de cada nación. Una de esas misiones vitales fue a principios de enero de 2024, cuando los operadores ucranianos lograron encontrar y matar al famoso operador de drones ruso Moisey, quien presuntamente atacó más de 31 barcos y mató a cerca de 400 soldados. En resumen, los batallones de drones usan piezas y municiones reemplazables, obtenidas de sus propios suministros o de fortificaciones enemigas abandonadas. Pero los operadores de drones son más valiosos para ambos bandos que el equipo mismo, y quizás Rusia se está quedando sin ellos más rápido de lo que puede reemplazarlos. Según las estadísticas más recientes, el Ministerio de Defensa de Ucrania estima que Rusia ha perdido más de 670.000 soldados a lo largo de la guerra. Informes del Ministerio de Defensa ruso indican que el ejército firma unos 400.000 nuevos contratos militares anuales, sin contar a los reclutas que no pueden ser desplegados en el frente, por lo que probablemente el ejército ruso esté agotando su personal experimentado. Las oleadas de soldados que Rusia envía al frente están siendo reemplazadas rápidamente por nuevas, acumulando más pérdidas debido a la probable falta de experiencia de estos soldados para una guerra de esta escala. Algunos estrategas occidentales sugieren que Rusia perderá 1 millón de soldados para principios de 2025, implicando que la tasa de muertes y heridos graves de sus soldados solo aumentará. Cada soldado ruso caído en Ucrania también puede potencialmente dejar atrás su munición y ordenanzas sin disparar. Esto implicaría que si Rusia pierde soldados más rápido, también proporcionaría al ejército ucraniano más armas y equipo. Con la desproporcionada relación costo-efecto de lo que puede lograr un solo batallón de drones ucranianos, el futuro de la guerra en Ucrania parece relativamente simple pero sombrío para ambos bandos. Los drones continuarán siendo enviados al frente para realizar ataques precisos, mientras los soldados son relegados a labores de recolección y recuperación para abastecer a los batallones. Un problema de ese plan podría ser el acceso de Rusia a la artillería de medio a largo alcance. Rusia ha aprovechado su ventaja numérica sobre Ucrania principalmente a través de sus mayores arsenales de artillería, tanto remolcada como no remolcada. Para enfatizar, un informe sugiere que Rusia produce cerca de 3 millones de rondas de munición de artillería anualmente. Los 32 miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte solo han podido enviar cerca de 1.2 millones de rondas a Ucrania anualmente, sin agotar sus propias reservas de municiones. Aunque el Ministerio de Defensa ucraniano afirma que Rusia ha perdido cerca de 20.000 sistemas de artillería, no parece haber escasez de ellos en el frente. Esto es especialmente peligroso, considerando que Rusia posiblemente tiene algunos de los sistemas de artillería más avanzados del mundo. El 2S-19, versión modernizada de la artillería soviética 2S-3 usada por Ucrania y Rusia, puede alcanzar una tasa de fuego de aproximadamente 9-10 rondas por minuto en algunos modelos. Compare eso con los vehículos de artillería occidentales, que típicamente disparan entre 1 y 4 rondas en ese tiempo. Además, esta artillería puede ser apoyada por viejas piezas de sapo de la era soviética, creando una frontera que los ucranianos no pueden cruzar, a menos que sean bombardeados hasta el olvido. La presencia de artillería es una de las pocas formas en que Rusia ha logrado evitar ser completamente aniquilada por los drones kamikaze ucranianos. Los drones suelen tener un alcance de unas 15 millas, mientras que incluso la artillería de menor alcance alcanza al menos de 20 a 30 millas. No obstante, los ucranianos luchan con su propia artillería, que ha sido parcialmente suministrada por Rusia, como se mencionó previamente. Un ejemplo de esto es un cañón remolcado de artillería de la Segunda Guerra Mundial. El cañón, construido por la Unión Soviética, fue desplegado contra la Alemania nazi en 1944. Tras 80 años, ha salido de los arsenales que la Unión Soviética dejó en Ucrania. Irónicamente, Alemania ha sido responsable de donar la vital munición que estas armas pueden usar. La estrategia ucraniana de artillería está vinculada al uso de drones por parte del ejército. Los ataques de artillería de medio alcance dañan o descentralizan las posiciones enemigas.
Los drones se usan para reconocimiento o eliminar operadores de drones enemigos, permitiendo al ejército entrar en acción y reclamar el premio. Más armas y municiones. El proceso es cíclico. Ucrania ha comenzado a ser más agresiva con sus ataques de misiles de largo alcance, apuntando a líneas de suministro vitales detrás del frente, evitando que Rusia refuerce a sus tropas con municiones frescas. Ucrania ha perfeccionado el arte de la guerra de desgaste moderna, mecanizando y optimizando el proceso para usar la menor cantidad de mano de obra y armas occidentales posible al combinar todos estos factores. Sin embargo, Ucrania aún requiere toda la asistencia posible. Las donaciones occidentales son cruciales para impedir que Rusia domine a Ucrania desde el aire o use sus misiles para atacar en lo profundo del país. A pesar de todo, Ucrania ha logrado una invasión que eleva su propia moral. La invasión de Kursk en agosto de 2024 evidenció la superior organización del ejército ucraniano frente al ruso. La respuesta escalonada y retrasada del Kremlin a la invasión en Kursk permitió a Ucrania ocupar casi el mismo territorio que perdió en Donbass en los últimos 7 meses. El cruce de una línea roja de Rusia, la invasión a su territorio y las dificultades de su ejército para contraatacar significativamente ha generado la creencia en Occidente de que el ejército ruso está menos dispuesto a luchar en las guerras de Putin. Adicionalmente, un exitoso ataque con drones a la capital rusa de Moscú, solo un mes después, demuestra que las defensas antiaéreas estratificadas de Rusia no son tan impenetrables como inicialmente parecían. La invasión de Kursk y la amenaza de ofensivas significativas adicionales del ejército ucraniano sugieren que la guerra de drones en el frente oriental está funcionando. Se cree que Rusia está perdiendo más soldados, armas y municiones que nunca. Su capital ahora está en sitios ucranianos para ataques con misiles. Los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte debaten si deberían donar artillería de largo alcance para lanzar ataques ofensivos dentro de Rusia. La combinación de estos factores podría brindar al ejército ucraniano una oportunidad real no solo de repeler a Rusia, sino de ganar la guerra y hacer demandas significativas en las próximas negociaciones de paz. Y eso se ha debido en gran parte a la ingeniosidad ucraniana para reutilizar y hacer buen uso de la munición y los explosivos recuperados de los rusos que abandonan sus puestos. ¿Pero qué piensas? ¿Cuánto durará la guerra en Ucrania? Cuéntanos en los comentarios y gracias por ver. Ahora ve y revisa cómo los aviones de papel de Ucrania están destruyendo el ejército de Rusia, o haz clic en este otro video en su lugar.